Bueno, pues sin más dilación, yo sigo. Yo pongo ahí siempre las referencias de trabajos, manuales, artículos y demás que yo creo que son interesantes para quien quiera leerse todo esto y profundizar. Y básicamente esto de los datos FAIR, que ahora yo creo que hay incluso una inflación con el término, porque es como esas tendencias que hay de embotellar en botella nueva vino viejo, no sé, ¿no? Que en realidad hablamos de un nuevo acrónimo, pero para referirnos a gestión de información digital, que siempre hemos estado haciendo desde nuestra comunidad de bibliotecas y de proyectos de bibliotecas digitales. Pero bueno, ahí bien vale el acrónimo. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que en todas las áreas de investigación, sin excepción, se está haciendo mucho hincapié a los investigadores para que gestionéis vuestros datos de investigación de una cierta manera. Entonces, esto lo están haciendo, como decía antes, distintas agencias financiadoras, pero también desde el mundo editorial. Seguro que os ha ocurrido ya alguna vez que habéis ido a publicar o habéis ido a mandar un artículo para que os lo publiquen en un journal, en una revista, y dentro de las instrucciones, las guidelines a los autores, pues hay un párrafo, una sección nueva que os pide que depositéis los datos de investigación asociados a ese artículo vuestro en un repositorio. Imagino que esto a alguien le habrá ocurrido ya. Entonces, el mundo editorial, las agencias financiadoras y después a nivel de políticas institucionales, pues están haciendo mucho hincapié en que gestionéis vuestros datos de investigación. El primer obstáculo, digamos, o la primera piedra que nos encontramos es, bueno, ¿y qué son los datos de investigación en humanidades? Porque parece que en las ciencias estas duras, ¿no? Esto de los datos de investigación es como más evidente. Bueno, pues en realidad datos de investigación en humanidades, y ya si nos lo traemos más al ámbito de la arqueología y la historia, pues son cosas, resultados que vosotros habéis estado generando en vuestras investigaciones todo este tiempo, que son bibliografías, listas de datos de distintos tipos, recogidas de datos a través de encuestas, imágenes, fotografías que habéis hecho en vuestras excavaciones, en vuestros proyectos de investigación, etc. La única diferencia es que esto ahora se llama datos de investigación, cuando antes se llamaban de otra manera, ¿vale? Pero básicamente nos estamos centrando en buenas prácticas para que gestionéis estos resultados en un formato digital. Y lo que es importante es que yo creo que muchas veces se pone demasiado el acento en la fase de depósito de estos datos de investigación en los repositorios de acceso abierto, cuando en realidad todas estas políticas que están surgiendo en estos ámbitos de agencias financiadoras, publishers y demás, ponen hincapié y el foco en el ciclo de vida entero de vuestros datos de investigación. O sea que desde el mismo momento en que vosotros estáis preparando una propuesta de financiación, deberíais estar ya pensando en cómo vais a gestionar estos datos. Vuestros datos, los que vais a generar vosotros, no los ajenos, que vais a usar como estudio preliminar, ¿no?, a vuestras investigaciones. Y esto se hace con una doble motivación, en el fondo. Por un lado, es para facilitar al propio equipo de investigación y a los investigadores a nivel individual a gestionar internamente mejor sus resultados de investigación. Muchas de las buenas prácticas y recomendaciones en el fondo son de perogrullo, pero son cosas tan evidentes que muchas veces pues obviamos o nos olvidamos de hacerlas, todos, ¿no? Algunas buenas prácticas factibles y que estén a nuestro alcance, las veréis, pero qué tontería nos está contando, sí, pero
son cosas que son de perogrullo, pero al final muchas veces no las hacemos. Entonces, toda esta planificación y esta gestión de nuestros datos de investigación digitales, primero tienen este objetivo, propósito de gestionar mejor internamente esos resultados. Eso significa cómo se van a organizar, cómo se van a estructurar, qué tipo de política o de workflow se va a establecer entre los miembros del equipo para que se pueda acceder a esos datos mientras se está haciendo la investigación, mientras se están recopilando y analizando esos datos. Y después, solamente en una segunda fase, es cómo vamos a gestionar estos datos para divulgarlos, para compartirlos con el mundo exterior, con lo que es la comunidad mayor de arqueólogos, historiadores o de otro tipo de profesionales. Y entonces ahí es cuando entran estas otras fases de cómo se van a describir estos datos para que se puedan compartir a través de repositorios, que en el fondo es igual, es un palabra, digamos, inventado en estos últimos 20 años para referirnos a las bibliotecas digitales. Cómo se van a preservar estos datos, qué tipo de plan de sostenibilidad y accesibilidad va a tener el equipo de investigación, porque en realidad parte del motivo por el que se ha estado dando tanto empuje a estas buenas prácticas en la gestión de datos deriva de la comprobación de la cantidad de datos de investigación que de manera accidental se pierden o se destruyen por los propios equipos investigadores. Yo me acuerdo que hace varios años nosotros en el CSIC lanzamos una encuesta, pero también a título para aprender nosotros, los que somos los gestores de todos estos resultados de investigación, para saber cómo los equipos de investigación estaban almacenando, preservando, describiendo sus datos de investigación. Esto fue hace ya bastantes años y lo que nos dimos cuenta es que muchas veces, de manera absolutamente involuntaria, pues había gente pues, que había perdido parte de sus colecciones de datos de investigación, pues porque se había mudado de casa, porque había cambiado el ordenador y se le había olvidado grabarlo todo en una memoria externa, o sea, cosas que después son como muy de vida diaria, ¿no? Entonces, en parte, todas estas buenas prácticas van orientadas a esto, a que internamente el equipo mejore, maximice lo que es la gestión de sus propios datos, pero para su propio beneficio. Y después, una segunda parte, pues, compartirlo en la web con otros equipos de investigación. Entonces, digamos que el flujo es este que aparece aquí y que es el flujo clásico. Las características después de la gestión de datos, me centro un poco más en arqueología, pero bueno, siempre hay un fondo histórico, ¿no? Obviamente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles serían los retos o los obstáculos principales que se encuentran dentro de vuestra disciplina? Pues, contrariamente a otras, pues en realidad todavía no hay grandes infraestructuras a nivel internacional que de una forma unívoca y completamente estandarizada se estén volcando ahí todos los datos de investigación de la disciplina, ¿no? Hay muchísimas iniciativas, muchísimas bibliotecas digitales que son muy interesantes, están muy bien hechas, que os voy a enseñar algunas, pero no hay, como en otras disciplinas, ya una construcción de verdaderas infraestructuras de investigación en que se están volcando de una manera bastante sistemática los datos de investigación producidos por toda la gente de la disciplina para compartirlos, para reaprovecharlos, para utilizarlos como base para sus investigaciones. En arqueología, esa infraestructura, digamos, única, no existe. En Europa hay ahora un gran movimiento a través de la Nube Europea de Ciencia Abierta para que eso sea una realidad, o sea que digamos que está en el horizonte, que terminará viendo en el espacio europeo una gran infraestructura digital que se alimentará de las colecciones de datos de investigación almacenados en los repositorios en distintos centros de investigación, universidades y demás, ¿no? Y entonces sería como un gateway, estas grandes infraestructuras que darán acceso tanto a estos datos de investigación como a recursos de apoyo.
pero ahora mismo no existe una como tal. Después, ¿qué es lo que ocurre? Que como sabéis mejor que yo, pues en parte, a veces, la generación de datos de investigación en vuestra disciplina, pues significa que hay una fase destructiva previamente. Esto no ocurre en muchas otras disciplinas. De manera que a mucha gente, por ejemplo, en el CSIC le chirría cuando se dice que la arqueología tiene que ser reproducible. Pero ¿cómo reproducible? Si nosotros vamos destruyendo cosas, al final, aunque lo documentemos todo previamente, pero no se puede volver a reproducir algo, ¿no? Y digamos, en las ciencias duras sí que se puede reproducir. No siempre, pero en la mayoría sí. Después, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos las legislaciones. Incluso si nos limitamos exclusivamente al ámbito europeo, pues hay países que tienen unas legislaciones de protección del patrimonio cultural, histórico, arqueológico muy conservador, muy de proteger, mientras que hay otras legislaciones pues que son mucho más abiertas y que están abogando más por la apertura y por dar acceso a todo tipo de información sobre excavaciones arqueológicas, sobre repertorios arqueológicos, distintos tipos de descubrimientos, o sea que ni siquiera a nivel europeo hay una política única. Y siempre, yo siempre esto lo comento, el copyright y en general las cuestiones legales pues suelen ser un gran escollo para llegar a la ciencia abierta. Entonces, esta es la realidad que tenemos en vuestra disciplina. Y es una pena porque después la sensación y los hechos lo que demuestran es que hay una gran inversión por parte de los investigadores y por parte de los grupos para recoger, recolectar, producir una cantidad ingente de datos de investigación, pero que no llegan, su potencial no llega a maximizarse completamente. ¿Por qué? Pues por todas estas barreras que os digo, ¿no? Porque no hay una verdadera infraestructura única, digital, donde se estén volcando todos estos conjuntos de datos, porque hay distintos tipos de legislaciones que dan un tratamiento muy diferente, porque hay distintos estándares y distintos formatos, y que esto también pues dificulta. Y después porque hay países donde, en el Reino Unido, ¿no? Me parece que es un ejemplo, donde la actividad o la profesión arqueológica se ha liberalizado mucho, hay poca, se ha desregularizado, mientras que en otros países pues está completamente pues encorsetada, digamos, o regularizada, de manera que los enfoques a la hora de compartir en la web estos resultados pues son muy diferentes. Yo esto no lo voy a comentar en profundidad, pero yo creo que por lo menos estos dos, seguro que lo conocéis, son los dos principales estándares en datos arqueológicos. Vosotros seguramente cuando empecéis a tener que pegaros con el tema este de los principios FAIR y de todos estos requisitos de buenas prácticas para gestionar vuestros datos de investigación, en algún momento vais a leer que los datos de investigación de arqueología, de historia, tienen que gestionarse según modelos de datos que sean estándares. Y más de uno pues dirá, ¿y eso de los modelos de datos qué significa? Es que no entiendo lo que son los modelos de datos. Bueno, pues los modelos de datos son estas especificaciones técnicas que desde un enfoque holístico indican el tratamiento que tienen que darse a estos datos de investigación. De una manera holística me refiero a no solamente la descripción de los artefactos, por ejemplo, que se pueden encontrar en un proyecto de arqueología, sino todo el contexto, cuál es el aspecto legal que rodea a todos esos artefactos, cuáles son todos los aspectos operacionales para llevar a cabo la descripción de todas las tareas alrededor de esa recolección, por supuesto, toda la parte que es descriptiva de esos objetos que se encuentran en los proyectos de arqueología. Entonces, esos son lo que se dice el data model, ¿no? Los modelos de datos que tienen que abarcar todos estos aspectos. La directiva Inspire, que es una directiva europea de hace ya bastantes años, pues
puso las bases para las especificaciones técnicas para lo que eran los datos geoespaciales, no especialmente o no únicamente en arqueología, sino en distintas disciplinas, pero por supuesto el componente geoespacial desde los datos de investigación en arqueología pues es un componente importantísimo, de manera que las especificaciones técnicas de esta directiva se aplican en sus aspectos generales a vuestra disciplina. Y después, este otro modelo de datos, que es el CIDOC CRM, que es el gran modelo de datos que se aplica pues, al mundo del patrimonio ampliamente entendido, o sea que también en arqueología. Estos serían los puntos de partida cuando vosotros, por ejemplo, en algún plan de gestión de datos os pregunten cuál es el data model, ¿no? que tenéis pensado usar como referencia. Esto es como un marco que os enseña todos los aspectos que tenéis que tener en cuenta a la hora de describir y de abordar estos datos en la gestión de los datos de investigación. Aquí os he puesto este modelo que se hizo, no sé si lo conocéis, lo tenemos en Digital CSIC. Esto fue un modelo propuesto por un equipo de arqueólogos del CSIC, del Instituto Incipit en Galicia, que basándose en la directiva INSPIRE, esta que os comentaba antes, pues desarrollaron un modelo que va todavía más allá del marco teórico general de INSPIRE, profundizaron para crear un modelo que se aplicase al mundo de la arqueología. Por supuesto, no espero que veáis el diagrama este en todo su detalle en la diapositiva, pero desde mi punto de vista sigue siendo uno de los modelos más detallados en absoluto que hay en arqueología para que se vean todas las piezas que hay que tener en cuenta a la hora de describir todos estos resultados de vuestros proyectos de investigación. Y ya veis que tenemos una parte documental que sería tradicional, que sería lo que es la descripción bibliográfica, digamos, de estos recursos, de estos datos de investigación, pero después también cómo se va a describir toda esta parte legal que concierne a los resultados de vuestros proyectos, la parte cultural, que sería pues toda la parte contextual, histórica, en torno a estos datos de investigación. Y sigue siendo yo creo que una referencia bastante buena y de hace varios años. No sé si lo conocéis. Es un documento que está en acceso abierto, gratuito en el repositorio, y yo creo que como punto de partida para un poco tener una idea, por supuesto, para las personas que estén adentrándose en este mundo ahora, yo creo que da una visión bastante clara de cuáles son todos estos aspectos que hay que describir, ¿no? Vamos hacia esto, ¿no? Cuando está diciendo que en realidad nosotros no tenemos todavía a nivel europeo, ¿no? Una gran infraestructura digital, ¿no? Porque siempre que hablamos de gestión de datos de investigación, tenemos que tener interiorizado que estamos hablando de material que es nativo digital, datos que se generan digitalmente, pues yo qué sé, imaginaros en un trabajo de campo que con un software se va grabando y generando un montón de datos que ya nacen digitalmente, ¿no? Y que se van grabando y empaquetando en un software. O material digitalizado, porque hemos dicho que datos de investigación en vuestra disciplina pues son también, por ejemplo, imágenes, fotografías o yo qué sé, digitalizaciones de pinturas o lo que sea, ¿no? Entonces, pero siempre que tengan un acceso digital en Internet, vamos. Entonces vamos hacia esto, que sería el SDI, que es esto que está aquí en medio. Aquí no sé cómo en el Teams, no sé cómo hay un puntero o no. Bueno, no sé si veis la flechita que estoy aquí rodeando el Archaeology SDI. Esto es lo que se está intentando hacer en Europa ahora mismo dentro del marco de la Nube Europea de Ciencia Abierta, que es una gran infraestructura de datos geoespaciales en vuestro ámbito, en la disciplina de arqueología. Y entonces la idea es agregar de distintas fuentes de información
entre ellos los repositorios y las bibliotecas digitales, agregar esas colecciones para que puedan ser todas consultables en esta infraestructura que sería gratuita en la web. Esto es una cosa que se está haciendo ya dentro de la Nube Europea de Ciencia Abierta en otras disciplinas. Por ejemplo, una infraestructura de estas que va muy avanzada es en el mundo de la geología, que también pues tienen un enfoque geoespacial pues muy importante, igual que arqueología, ¿no? Bueno, pues ellos, los geólogos, están creando una de estas grandes infraestructuras. Pues en arqueología se está intentando hacer exactamente lo mismo. Y entonces son infraestructuras que no solamente dan acceso a todos estos datos, sino también hay que establecer políticas de cómo se van a acceder a estos datos, en cuál va a ser el régimen de reutilización de estos datos, porque ya sabéis que el tema legal puede ser espinoso en vuestra disciplina, básicamente con dos extremos, grupos de investigación que consideran, porque como tenemos siempre este tema de potencial mal uso, pillaje, explotación comercial no permitida sobre todos estos resultados, ¿no?, de las excavaciones y demás, pues en un extremo tenemos grupos de investigadores que no son muy favorables a compartir esa información en la web de una manera abierta para todo el mundo, porque eso, digamos, podría dar pistas, ¿no?, para este tipo de usos ilegales o prácticas ilegales. Y por otro lado, pues grupos de investigación que piensan que todo lo contrario, ¿no?, que lo que hay que hacer es abrirlo, pero siguiendo una serie de estándares, siguiendo una serie de licencias y unos regímenes de uso, pues que de alguna manera también blindaran si se identificasen estos usos, digamos, ilegales. Entonces, únicamente yo lo dejo aquí para que sepáis que es muy importante. Yo no sé si me dijo Lidia que vuestros resultados de investigación, vuestras publicaciones y demás están ya accesibles en el portal este de investigación, ¿no?, de Recerca de Cataluña. No me ha parecido que tengáis ahí colecciones de datos de investigación, o si lo tenéis, yo no he sabido encontrarlas, pero creo que es importante que también incluso a nivel de instituto esto empecéis a pensarlo bien, porque en el horizonte de la agenda europea lo que hay es la construcción de una gran infraestructura en arqueología y claro, todos los institutos e instituciones que generan este tipo de datos de investigación pues quieren estar ahí. ¿Por qué? Pues para promocionar, para dar a conocer sus resultados de investigación, que ya sabemos que no tienen nada que ver con este otro tipo de resultados más tradicionales, publicaciones y demás. Ahora os quería enseñar una serie de repositorios. Voy a ir en esta parte un poquito rápido para centrarnos más en qué está en vuestra mano, en el día a día vuestro. No sé si conocéis esta de FASTI Online, o a nivel de usuario o a nivel también de personas que estáis aportando datos de investigación. Son varias iniciativas de bibliotecas digitales / repositorio, que es lo mismo, en que podéis encontrar datos de investigación y otro tipo de resultados de investigación de arqueología, y que yo creo que son una buena práctica o una buena inspiración para vosotros. Esta iniciativa o esta plataforma digital a mí me resulta muy interesante porque se está haciendo un gran esfuerzo para estandarizar las descripciones de datos de investigación en arqueología. No sé si lo conocéis. Por ejemplo, os voy a enseñar una de estas plantillas de metadatos. Esto de los metadatos, a mí no me importa que me interrumpáis cuando yo estoy hablando, ¿vale? Por si hay algo que no queda claro. Metadatos ya sabéis que son estas descripciones bibliográficas, ¿no?, que se hacen de los recursos de las cosas, ¿no? Y esta biblioteca digital en concreto tiene unas plantillas para uniformizar, estandarizar las descripciones de la actividad de las excavaciones arqueológicas y también de cómo conservar los artefactos
que se están encontrando en estos proyectos. Entonces, si me vengo aquí, imagino que ahora estáis viendo la web de FASTI Online. ¿Me puede decir alguien que sí? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Y entonces, por ejemplo, aparte de ser bibliotecas digitales que tienen, colecciones de datos de investigación accesibles gratuitamente, también tienen estas plantillas para describir. Y entonces, por ejemplo, aquí en español, por ejemplo, en inglés, bueno, aquí os lo voy a enseñar. ¿Veis? Aquí creo que, por ejemplo, puede ser una buena referencia tener esto de cómo describir un sitio arqueológico según estos estándares, ¿no? Entonces, más o menos, ya sabéis que el componente de geolocalización es muy importante en vuestra disciplina a la hora de describir los datos de investigación. En otras disciplinas no es para nada importante, en la vuestra es que es fundamental. Por supuesto, también en los extremos cronológicos y demás. Y entonces, estas son plantillas que pueden ser interesantes, pues, tenerlas en el radar, ¿no? Un momentito. Ahora. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto me parece que es una buena biblioteca digital que conozcáis. Otra. Software Open Context, no sé si lo conocéis, esto es un software de código abierto norteamericano, que de hecho está ahí disponible para todas las instituciones que quieren instalarlo, para crear un repositorio de arqueología. Es muy interesante porque está hecho pensado para la disciplina de arqueología. Y entonces permite tanto crear una biblioteca digital, tanto para publicar como para gestionar distintos tipos de recursos que son resultados de investigación arqueológica. Entonces, os voy a enseñar este. Aquí. Aquí. Entonces, lo veis, ¿no? Esto sería, lo siento que está un poquito pequeñito, pues entonces esto es un software de código abierto para crear una biblioteca digital de resultados de investigación de arqueología. Y entonces aquí, esto es, está haciendo una descripción pues, de un proyecto de arqueología que hay en un sitio concreto de Italia, y después nosotros nos venimos aquí, que son todos los contenidos. Estos serían los resultados de investigación que se han ido recogiendo en el proyecto, y entonces es un software que viene ya hecho con plantillas para ir describiendo, ¿veis? Todos los aspectos relacionados con las excavaciones, las actividades de prospección arqueológica y de recolección de datos. Entonces está muy, muy interesante, a mí me gusta mucho, sobre todo el hecho que esté preparado tanto para hacer acceso abierto a arqueología, y porque está preparado el software pues para todo tipo de necesidades específicas que tiene vuestra disciplina, ¿no? Y entonces viene con un montón de plantillas que son customizables para que uno pueda ir aquí volcando y publicando toda la información sobre los resultados de investigación, ¿vale? Entonces esto en Estados Unidos es muy conocido, pero ya os digo, no es una biblioteca digital, es un software que uno lo puede, como es open source, pues lo puede utilizar para sus propios proyectos. Otros, que esto no lo voy a enseñar para que nos dé tiempo a ver otras cosas. Es una buena práctica describir los proyectos de arqueología en lo que se encuadran estos datos de arqueología, ¿no? Esto es importantísimo porque si no, la descripción de vuestras colecciones de datos sin una visión contextual de su proyecto de investigación, pues no tiene mucho sentido. Yo en España no conozco ninguna iniciativa de este tipo que se encuentre en la web y que de una manera tan sistemática esté recogiendo estas descripciones estandarizadas de los proyectos de arqueología. Si me equivoco, pues me lo decís, ¿vale? Os he puesto aquí lo que sí que están haciendo otros países en Europa,
Uno sería el Archaeology Data Service, que este es la biblioteca digital de arqueología del Reino Unido, que de manera sistemática se están recogiendo no ya las descripciones de los datos de investigación resultado de las campañas y de vuestras investigaciones, sino de los proyectos a los que pertenecen, ¿no? Porque no ha habido tampoco, esto ha sido también es una de las barreras que existe en vuestra disciplina, en lo que es ciencia abierta en vuestra disciplina, que no hay una sistematización, una estandarización a la hora de describir los proyectos de arqueología. Hay países que sí que lo están haciendo, ¿no? Por un lado, el Reino Unido, por otro lado, por ejemplo, el otro ejemplo que os estoy poniendo es Francia. HAL es el gran repositorio de acceso abierto francés. Es un modelo de biblioteca digital distribuida en la que participan pues prácticamente todas las universidades y los centros de investigación de Francia, que van volcando en este gran biblioteca digital todo tipo de resultados de investigación, entre ellos las descripciones de los proyectos. Entonces yo creo que son dos buenas referencias para cuando tengáis que describir vuestros proyectos de arqueología y más o menos veáis cuál sería la pauta de buena práctica que existe en otros países. Después también tenemos Pleiades, que no sé si la conocéis, es otra gran biblioteca digital. Yo siempre enseño cosas que son gratuitas, ¿vale? Ningún producto comercial. Pleiades, pues es una gran biblioteca digital que se centra en describir de manera estandarizada lugares del mundo antiguo. No sé si la conocéis, para vuestro trabajo del día a día es muy interesante. Si no la conocéis, yo creo que es una herramienta a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo que sería de una vila en Italia también, ¿no? Del mundo grecorromano. ¿Y cuál es el valor añadido de esta biblioteca digital? No es solamente lo que es la foto para que nos indiquen o nos geolocalicen dónde se encuentra esta villa romana, sino toda la información que viene en esta parte izquierda del pantallazo. ¿Por qué? Pues porque se está uniformizando el nombre de la vila en todos los idiomas. ¿Esto qué significa? Como la gestión de los datos de investigación según los principios FAIR implica que esa gestión se va a hacer online en la web, una cosa que queda, si esto lo entendéis, pues yo creo que ya habéis entendido el 80% de los principios FAIR, es que la buena práctica para que los resultados de investigación sean encontrables, recuperables, identificables, reutilizables en la web es que cada parte de una descripción de un recurso, además del concepto de la palabra, ¿no? Para consumo humano del ojo, lleve un identificador digital. Y es básicamente lo que está haciendo esta biblioteca digital para los lugares del mundo grecorromano. A cada lugar que se está describiendo y que se está geolocalizando en esta biblioteca se le está asignando un identificador digital. Vosotros diréis, ¿qué es lo que será esto del identificador digital? Bueno, pues muy fácil, el DOI, ¿no? El DOI de vuestros artículos, cuando publicáis en un journal, en una revista, eso es un identificador digital. Eso es un numerito que siempre va a estar identificando vuestro artículo en una revista. Pues identificadores como el DOI existen varios para identificar otro tipo de cosas, no para identificar ya un artículo de una revista, sino para identificar un concepto con el que estemos describiendo un recurso, una palabra clave, por ejemplo, o un lugar, en este caso del mundo grecorromano, o el nombre de una persona y que tenga también un identificador. Seguramente más de uno tendréis el ORCID, ¿no? Que es este identificador de persona. Pues entonces, esta es una biblioteca digital que yo creo que es muy interesante que la uséis para ir a encontrar estos identificadores digitales permanentes que son después interesantes de incluir en las descripciones que hagáis de vuestros datos de investigación. Imaginaos que vosotros tuvierais un proyecto de investigación precisamente en esta villa. Pues
en la descripción, en los metadatos de los resultados de vuestro proyecto, no deberíais de meter, la buena práctica no sería meter exclusivamente el nombre Villa of Maseria Chicotti, sino a continuación su identificador persistente. Y esta biblioteca digital sirve para encontrar esos identificadores persistentes, ¿vale? Otros repositorios donde se pueden encontrar datos de investigación, porque claro, hay en muchas partes. Tenemos esta, que es Figshare, que es otro software que está disponible para albergar un montón de datos de investigación. Se está utilizando también muchísimo para arqueología. Esto tiene un pago, un coste para, tienen un modelo que es for institutions, donde tú puedes a nivel de instituto o de organización pagar una pequeña suma, no es una cosa tampoco desorbitada, y es interesante pues porque, por ejemplo, permite subir en estas bibliotecas digitales pues ficheros de datos de investigación pues que, por ejemplo, superen los 5 teras, que son ya unos volúmenes de información pues muy amplios y que no todos los repositorios o bibliotecas digitales tienen la capacidad para albergar, ¿no? Os dejo siempre ahí ejemplos de colecciones de datos de investigación en arqueología para que después le echéis un ojo con un poco más de tranquilidad para que veáis cuáles son los aspectos que hay que describir. Ahora vamos a ver de todas maneras otros. Después también vosotros pues sois investigadores que generáis vuestros datos, pero a lo mejor también queréis ir a consultar los datos de investigación de arqueología que están generando otros investigadores. ¿Sabéis cómo hacerlo? ¿Tenéis identificados todos los repositorios / bibliotecas digitales que están a día de hoy almacenando, alojando este tipo de datos? Pues, por ejemplo, estos son 3 grandes catálogos o inventarios en la web. Son 3 herramientas que te permiten localizar e identificar cuáles son esos repositorios que tienen datos de investigación. Entonces, por ejemplo, si vemos son 3 diferentes. ¿Veis? Aquí dice, pues, para buscar un repositorio, ¿no? Entonces, yo ya había hecho aquí una búsqueda. Un momentito. Ponéis, por ejemplo, la disciplina y aquí os salen que están registrados en este inventario. Esto es simplemente un catálogo de repositorios que contienen datos de investigación en arqueología. Veis que el primero que aparece es el de Archaeology Data Service, que es esta gran biblioteca digital del Reino Unido que está almacenando, describiendo de manera sistemática no solamente los proyectos de investigación de arqueología británicos, sino también sus resultados de investigación, los datos. Entonces, Open Context, este es el otro que os he enseñado, ¿no? Esto es una buena herramienta, no es la única, para que vosotros podáis ir a identificar en qué bibliotecas digitales, siempre gratuitas, ¿vale? Abiertas, podéis encontrar este tipo de datos de investigación. Uno, porque pueden ser un buen instrumento para que vosotros encontréis información que pueda ser útil para vuestras investigaciones. Y segundo, para ver cómo otros investigadores, otros arqueólogos están tratando sus propios datos de investigación, ¿vale? Entonces, si vosotros, por ejemplo, tuvierais ya un repositorio o tenéis pensado construir un gran repositorio de arqueología en el instituto, pues tendréis que registrarlo aquí también para darle la mayor visibilidad, ¿vale? Porque al final son estos los que la gente va a conocer o son estas las herramientas que va a utilizar la gente en principio para ir a identificar cuáles son las grandes bibliotecas digitales, ¿vale? Entonces os he puesto ahí 3 para que un poco exploréis a ver qué es lo que encontráis. Ciencia reproducible, ¿no? Todo esto de los datos de FAIR pues tiene mucho que ver con la ciencia reproducible, porque FAIR, que es un acrónimo que sería F de findable, algo que se puede encontrar, ¿no? Descubrir siempre en la web, A de accessible, que significa que está en acceso gratuito, que se puede acceder en Internet pues sin ningún tipo de barrera tecnológica de pago y demás. Y
de interoperable, que es interoperable, que significa que las descripciones en gran medida pues están estandarizadas, de manera que todos los arqueólogos estáis describiendo parte de características de vuestros resultados de investigación de la misma manera, y R, que es reusable, que es que todo esto se hace para que otros investigadores fácilmente puedan acceder a vuestros datos de investigación, ¿pero para qué? Para reutilizarlos, y reutilizarlos como no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de poder reproducir los métodos estadísticos y computacionales que hay detrás de vuestras investigaciones. ¿Para qué? Pues para, uno, para ver que se llegan a las mismas conclusiones que vosotros, y dos, para que, como base para sus propios proyectos de investigación. O sea que aquí lo que se está dando por supuesto es que vosotros en vuestros proyectos de investigación utilizáis métodos estadísticos y computacionales. Los métodos estadísticos estoy segura que sí. Vosotros estáis recogiendo datos de campo, ¿no? Cuando estáis en mitad del campo recogiendo datos de encuesta, ¿no? Sobre distintos aspectos de vuestros proyectos, y después todos esos datos que recogéis en algún formato y en algún software, pues después los analizáis, ¿no? Sacáis estadísticas, hacéis cálculos. Entiendo. Métodos computacionales ya no estoy tan segura que todo el mundo lo esté haciendo, porque esto significaría, por ejemplo, empezar a aplicar una serie de cálculos un poco más sofisticados. No sé cuántos, por ejemplo, utilizan R para ir registrando, documentando todos los cálculos que se hacen sobre vuestros datos de investigación. Bueno, pues la ciencia reproducible lo que está diciendo es que a partir de ahora los investigadores que tradicionalmente solamente compartían con el resto de sus colegas las publicaciones también tienen que compartir pues el código, el software que han diseñado para poder hacer todo tipo de análisis con esos datos, por supuesto las colecciones de datos puros y otro tipo de datos que se han ido creando, y después pues todo tipo de información suplementaria. O sea que ahora digamos que tenéis este estrés encima adicional que os están diciendo, oye, que ya no es suficiente con que tú publiques los resultados finales o las conclusiones finales de tu proyecto en formato seguramente libro, ¿no? Sino que para que tu investigación sea realmente reproducible, pues también tienes que compartir con todo el mundo o con vuestra comunidad de investigadores en formato online, o sea, en la web, pues todas vuestras colecciones de datos, todos los métodos computacionales, los métodos estadísticos que habéis usado, todo tipo de workflows, información para que otros investigadores puedan ir, si quisieran, reproducir cada fase de la investigación. ¿Vale? Entonces, esto es como la piedra angular del objetivo de los datos FAIR. Cuando os dicen, hay que cumplir con los principios FAIR, es para esto. Entonces, por ejemplo, os voy a poner este ejemplo. No sé si conocéis GitHub, si alguno lo usa. Os voy a abrir esto. Entonces, GitHub es muy conocido entre, por ejemplo, los informáticos, ¿no? Esto es como una gran biblioteca digital. Y aquí lo que los informáticos hacen es que suben sus programas informáticos que diseñan, que desarrollan, ¿no? Y entonces es una plataforma como colaborativa porque se van depositando aquí esos software, esos programas informáticos que van desarrollando y los hacen accesibles a otros informáticos, a otros desarrolladores, pues para que se vayan mejorando el código, para que los programas informáticos se vayan haciendo más finos y demás. Pero GitHub también se puede utilizar como biblioteca digital para subir colecciones de datos de investigación puros y también pues pequeñas herramientas, scripts que los investigadores muchas veces
creáis en el marco de vuestros proyectos de investigación. Yo qué sé, os habéis inventado un cálculo, una fórmula pues, para hacer ciertos cálculos sobre los datos de investigación que habéis generado. Entonces aquí os he buscado un ejemplo simple. Esto está en GitHub, también es una cosa gratuita a nivel, digamos, de investigación individual, ¿no? Y veis que esto, pues, el proyecto es este, ¿veis? Es el archivo de, pues de fechas, ¿no? De radiocarbono dentro de un proyecto de arqueología. Y aquí esta persona, este arqueólogo, pues ha subido un fichero README, vamos a verlo, que el fichero README, pues te da la información pues, sobre el proyecto de investigación, qué es lo que pretende hacer, lo ha geolocalizado porque ya sabemos que es muy importante en vuestros proyectos. Y después, aquí se han ido... si podéis cerrar los micrófonos, por favor. Y aquí se han ido incluyendo, pues, veis, información sobre los cálculos estadísticos, los plots, otro tipo de gráficas y demás, que se han ido generando en el proyecto de investigación. O sea, ya no estamos únicamente dándole difusión a las conclusiones en formato libro o en formato artículo, sino que se está haciendo accesible todas estas gráficas, todos estos datos y además dando información sobre cómo se han hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería una buena práctica de ciencia abierta en arqueología. Aquí, por supuesto, por ejemplo, pues todas las variables que se han incluido en los ficheros de los datos de investigación para que se entiendan, para que los datos no sean unas meras ristras de números incomprensibles, ¿no? Entonces, aquí se va difundiendo, describiendo pues qué es lo que significa cada una de estas variables. Y después aquí todo tipo de bases de datos, datasets que se han utilizado y demás para realizar la investigación y después una licencia de uso, ¿no? Que queda claramente explicitado cómo se pueden utilizar estos datos. ¿Dónde estarían estos datos? Pues estarían aquí. ¿Veis? Este CSV. A ver. ¿Veis? Esta ristra de cosas son los datos de investigación que ha recogido este investigador en su proyecto. O sea, esto sería una práctica reproducible. Publicar en una biblioteca digital como GitHub este tipo de información soportada con un README, un fichero README que da información pues, sobre los valores y las definiciones de cada una de estas filas y de cada una de estas columnas. ¿Vale? Entonces, no sé si es algo que vosotros hacéis ya, pero si tenéis, por ejemplo, que preparar una estrategia o un plan de gestión de datos donde tenéis que explicar prácticas de ciencia abierta, pues, por ejemplo, decir que vais a ir subiendo vuestras colecciones de datos con los cálculos, con los scripts, con un README detallado de toda la información necesaria para entender esos datos en el GitHub o en el GitLab, pues sería una práctica de ciencia abierta. ¿Vale? Otras. Estoy segura que vosotros habéis ya publicado algún artículo en una de estas revistas nuevas que están apareciendo que se enmarcan dentro de todos estos enfoques de ciencia abierta. Eso es lo que os estaba comentando antes, ¿no? Que imagino que alguna vez, sobre todo en estos últimos años, ahora cuando hacéis la sumisión de vuestro manuscrito, pues os dicen que tenéis que depositar los datos asociados en algún repositorio. Y algunos journals van tan lejos como para un poco obligarte a elegir un repositorio de una cierta manera. Por ejemplo, en este caso, pues te está diciendo que el repositorio donde vas a depositar los datos no puede ser cualquier repositorio, sino un repositorio de la disciplina, especializado en la disciplina, que tenga un modelo de sostenibilidad, o sea, que sea un proyecto que tenga una agenda, una estrategia para sobrevivir a largo plazo. Después,
que los datos incluso tienen que estar con una licencia de uso muy abierta. No sé si conocéis las licencias Creative Commons, que serían unas licencias estándares internacionales, significa que se aplican en todo el mundo, y que permiten a los usuarios, a cualquier usuario del mundo que tenga acceso a vuestros datos de investigación, a reutilizarlos sin tener que pediros un permiso expreso, explícito, antes de hacerlo. O sea, si vosotros tenéis una colección de datos de investigación que van con una licencia Creative Commons, pues significa que cualquier persona puede llegar, descargarse vuestro fichero de datos y empezar a utilizarlo. Dentro de esas licencias de Creative Commons, las que son más abiertas, en el sentido de las que son más generosas para los usos por parte de terceros, son las que se llaman CC0 y CC BY. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Pues que la CC BY, lo único que se le está pidiendo a cualquier usuario que exista y que quiera utilizar vuestros datos de investigación es citaros como autor. Imaginaros lo que os he enseñado antes en el GitHub. Pues alguien se descarga todos estos datos de investigación sobre fechas de carbono de no sé qué proyecto arqueológico y lo utiliza como base para su proyecto de investigación que también está relacionado con lo mismo. Entonces, en ese caso, si tuviera esta licencia CC BY, lo que tendría que hacer ese investigador es decir expresamente en los resultados de su proyecto de investigación que su colección de datos de investigación se ha realizado basándose en los datos de investigación previamente preparados y generados por el arqueólogo tal. Eso es lo único que está pidiendo una licencia CC BY. Por ejemplo, la CC BY está incluso permitiendo un uso comercial de vuestros datos, de manera que es muy importante que vosotros cuando vayáis a elegir una licencia de uso para vuestros datos de investigación o para cualquier otro resultado de investigación, que tengáis muy claro lo que permiten y lo que no permiten estas licencias, porque estas licencias son permanentes, ¿vale? Eso significa que estarán en vigor durante todo el periodo en que vuestro recurso, en vuestra obra, esté protegida por las leyes de copyright, ¿vale? Entonces no vale, o sea, legalmente no tiene ninguna fuerza, por ejemplo, elegir para vuestra colección de datos una CC BY y después que a toro pasado os entendáis o alguien os diga, oye, pero es que con un CC BY tú estás permitiendo que cualquier persona haga un uso comercial de tus datos de investigación y vosotros vayáis y borréis en la descripción de la colección de datos esa licencia y pongáis otra. No vale, porque son permanentes, ¿no? Son unas licencias que son legibles por las máquinas en Internet, de manera que aunque lo borréis, va a quedar registrado. Si lo hacéis bien, por supuesto, si le habéis asignado la licencia de la manera que hay que hacerlo, pues quedará registrado digitalmente, ¿vale? Así que yo es una de las principales recomendaciones que doy, que merece la pena tardar un ratito en entender las diferencias entre unas licencias y otras, porque pueden tener consecuencias que uno no desea. Entonces veis que este tipo de políticas de revistas, porque esto es una revista que te está diciendo cómo y dónde tienes que depositar tus datos de investigación, son cada vez más frecuentes. También este otro tipo de revista, que no sé si conocéis este Journal of Digital History, es muy avanzado. Esta revista tiene unas prácticas de ciencia abierta que son increíbles. No sé si conocéis un software que se llama Jupyter, que permite hacer cuadernos de laboratorio. Es un software gratuito, que es muy interesante también. Yo lo recomiendo para quien quiera hacerlo. Básicamente, ¿esto qué es? Todos vosotros habéis tenido cuadernos de laboratorio y seguramente los seguís manteniendo. Son cuadernos donde vais recogiendo, pues, lo que se ha hecho cada día, ¿no? En una campaña arqueológica. Nos vais a ir registrando todo lo que ha hecho cada integrante del grupo, el tipo de actividad del día, qué tipo de datos habéis extraído, unas primeras conclusiones, incluso dibujos. Bueno, pues ahora hay una serie de software
que permiten abrir y mantener digitalmente cuadernos de laboratorio, pero online. Y el software principal para hacerlo es este que se llama Jupyter. Si no lo conocéis, pues yo creo que también es muy interesante que le echéis un vistazo. Bueno, pues hay algunas revistas, como esta de aquí, que permite que se cree un artículo de revista a partir de un cuaderno de laboratorio. O sea que imaginaos que vosotros vais escribiendo en este cuaderno de laboratorio hecho con Jupyter, pues todas las tareas que se han estado haciendo, las conclusiones, la extracción de vuestros cálculos y demás, y a partir de ahí se hace un artículo. Os lo quería enseñar porque es una cosa impresionante. Por ejemplo, este es un artículo que se ha publicado en esta revista. ¿Veis? Esto es todo el texto. Esto sería la versión narrativa, digamos, del artículo, ¿no? Está hablando pues de lo que sea, no me acuerdo ahora mismo de cuál era el título, bueno, es sobre las inscripciones del mundo antiguo y demás, y entonces esto sería, digamos, de epigrafía y demás. Esto es un artículo, ¿no? Estándar de toda la vida en una revista. Pero lo que es, digamos, novedoso en esta revista es que si tú te vas aquí, que dice lo de la hermenéutica, tú puedes leer el artículo, pero viendo por debajo cuáles son ciertos cálculos, ¿veis? Ciertos cálculos que están por detrás de los resultados que se están enseñando en formato narrativo, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, es ciencia reproducible, porque no solamente se está dando la publicación de un manuscrito en el modo tradicional, que sería el texto en sí, sino que también te enseña a los lectores cuáles son los cálculos estadísticos o matemáticos de lo que sea, que los investigadores han estado haciendo detrás y que son los resultados que están enseñando en el manuscrito. Después hay una cosa en esa revista que se llama Launch Binder. Y si tú pinchas aquí, se te genera, yo aquí ya lo tengo preparado porque tarda un rato, se te genera esto. ¿Y esto qué sería? Esto es el artículo. Este es el artículo que hemos visto en la plataforma editorial, pero está, por ejemplo, aquí, ¿no? Que es donde empiezan los cálculos. Está en formato de cuaderno de laboratorio, porque nosotros de pronto hemos entrado pinchando aquí, que es la plataforma editorial, hemos terminado aquí. ¿Qué es lo que es esto? Se ha hecho una copia del cuaderno de laboratorio original del autor del artículo, de manera que ahora un investigador, imaginaos que yo fuera una investigadora, tengo ahora en mi ordenador una copia del cuaderno de laboratorio electrónico originario del autor que escribió el artículo. De manera que esto permite pues hacer todo tipo de análisis, porque aquí hay un montón de funcionalidades, y que lo que te permite es, oye, pues yo voy a volver a lanzar estos algoritmos para ver si efectivamente los resultados eran así, o yo voy a sacar ahora una fórmula adicional porque me gustaría sacar otro tipo de derivada o de análisis complementario. Y ya te lo presenta en un entorno de cuaderno de laboratorio que te permite hacer esto. Esto lo que puede hacer es acelerar muchísimo algunas tareas de investigación en los proyectos, ¿no? Porque en vez de ponerte uno desde cero a tener que escribir todo tipo de números y demás, pues ya te lo tiene aquí presentado para que tú empieces ya a trabajar con todos estos datos. Bueno, pues estos son todo prácticas de ciencia abierta que están apareciendo en el mundo de la comunicación científica, ¿no? Esto es lo que os he enseñado. El plan de gestión de datos. Yo esta parte la voy a llevar un poquito rápida porque me ha dicho Lidia que habéis hecho una formación sobre cómo hacerlo, entonces yo entiendo que básicamente las líneas principales las conocéis. Sabéis que este plan de gestión de datos hay que hacerlo en empezar a pensar en él en el momento de preparación de la propuesta,
de un proyecto de investigación, pero realmente la primera versión un poco detallada del plan de gestión de datos, pues hay que tenerla lista pues a los pocos meses de haber empezado el proyecto de investigación. Es un plan que no es tanto para que se explique el valor histórico o arqueológico que tenga vuestro proyecto de investigación, cuáles van a ser las aportaciones a vuestra disciplina, sino más bien el centro de atención del plan es cómo vais a gestionar y tratar los datos de investigación que vais a generar durante el proyecto. Y esto significa tanto cómo vais a tratar y gestionar estos datos en la fase primera del proyecto, que es cuando vais a generar los datos y compartirlo con los integrantes de vuestros equipos, y la segunda parte, que sería cuando se publican finalmente en un repositorio, cuando se dan a la luz, digamos, en Internet, y la tercera parte, que sería el plan o la estrategia para preservarlos y para asegurar y garantizar su accesibilidad a medio y largo plazo. O sea que al final es un documento que tampoco tiene que ser excesivamente largo, pero que toque todo esto. Cuáles son los datos de investigación que vais a crear, cuál es el volumen, qué tipo de datos son, si todos estos datos pues van a estar accesibles a todos los integrantes del grupo de investigación o solamente a algunas personas, en qué entorno cerrado vais a estar compartiendo los datos, lo vais a hacer en un Google Doc, que no es recomendable para nada, o lo vais a hacer en algún tipo de software o plataforma de acceso restringido donde os podáis conectar todos los integrantes del grupo. ¿Cómo vais a describir estos datos? ¿Tenéis algún modelo de descripción de vuestros datos de investigación? ¿Con qué esquema de metadatos? ¿Con qué modelo de datos? ¿Todos estos datos los vais a terminar subiendo a un repositorio de acceso abierto? ¿Con qué licencia? ¿Con una licencia abierta como la que os he enseñado de Creative Commons, que permite hacer todo tipo de usos, incluso comerciales, o con otro tipo de licencia un poco más restringida? Estos datos van a tener un periodo de embargo antes de poder ser accesibles por todo el mundo en Internet o no. ¿Qué tipo de presupuesto o qué parte de vuestro presupuesto del proyecto vais a reservar para, por ejemplo, contratar a una persona, un bibliotecario o un data scientist, para que los datos estén limpios, para que los datos estén organizados? Esto es el tipo de información que hay que incluir siempre en un plan de gestión de datos. No sé si conocéis esta plantilla de Parthenos. Si no la conocéis, pues yo os la voy a enseñar rápidamente. Es una plantilla que se hizo pensando precisamente en los planes de gestión de datos para proyectos de arqueología. Y está muy bien porque te viene ya muy explicado cuáles son los aspectos o cuáles son las secciones que hay que tratar en vuestro plan de gestión de datos. ¿Qué tipo de información tenéis que aportar sobre la colección de datos de investigación que vosotros vais a generar? ¿Vale? De manera que es fácil de ir a través de todas las secciones porque te va explicando, te va dando un montón de chuletas de todo lo que tenéis que tener en cuenta en vuestro plan de gestión de datos. ¿Vale? Y es bastante usado en vuestra disciplina. Quien tenga que hacer un plan de gestión de datos, pues yo lo recomiendo que lo mire, ¿vale? Básicamente es una plantilla que sigue bastante lo que es el esquema general de la plantilla europea. Ya como dije al principio, la Comisión Europea es entre las grandes agencias financieras de investigación que está empujando por la ciencia abierta. Ellos tienen unas disposiciones, unas obligaciones para los investigadores beneficiarios que son de un nivel muy alto de exigencia para los investigadores, y también tienen una plantilla para los planes de datos, de gestión de datos, que si tenéis algún proyecto financiado por la Comisión Europea, podéis perfectamente utilizar ese plan de gestión de datos de Parthenos que os he enseñado, y que básicamente tenéis que abordar todas estas secciones. Esto no os lo voy a enseñar
para que me dé tiempo a enseñaros otro tipo de cosas, pero bueno, que sepáis que hay distintos tipos, ya no de plantillas para rellenar, sino planes de gestión de datos reales, completamente rellenados por equipos de investigación. Os he puesto uno del CSIC, del Instituto de Historia, y después el primer enlace tiene varios de investigadores británicos para que un poco le podáis echar una visual del tipo de información y cómo la estructura de estos planes de gestión de datos. Esto de los principios FAIR, ¿no? Básicamente estamos siempre hablando de FAIR. Sabéis que el objetivo principal de aplicar estas buenas prácticas y recomendaciones en la gestión de datos es que al final pues vuestros datos de investigación sean reutilizables en el buen sentido de la palabra, y dentro de la ética, por supuesto, integridad de la actividad investigadora por otros equipos de investigación, y que eso supone pues que vuestros datos tienen que estar bien descritos, que estén utilizando esquemas de metadatos estándares, o sea, que no estéis inventando el modo en que describáis las cosas, qué tipo de vocabularios controlados, taxonomía, sistemas de clasificación vais a utilizar para describir vuestros datos, qué licencia de uso van a tener vuestros datos de investigación. O sea, los datos FAIR, los principios FAIR van en torno a estas recomendaciones que son muy generales. ¿Qué es lo que ocurre? Que parte de los principios FAIR en realidad son más responsabilidad de las infraestructuras informáticas de los repositorios, ¿no? O sea, por ejemplo, la segunda disposición, que es que los datos de investigación se tienen que depositar en sistemas abiertos que tengan procedimientos de autenticación, eso en el fondo no depende del investigador, depende de las personas que gestionamos plataformas digitales. Pero vosotros, como creadores de colecciones de datos, sí que podéis, pues, mejorar o acercaros a un nivel muy fair de vuestros datos de investigación, pues, por ejemplo, describiéndolos lo más detalladamente posible. O sea, dando metadatos lo más granulares posibles. No consiste simplemente en que vosotros subáis un fichero con todos vuestros datos puros o primarios, sin ningún tipo de explicación. Yo casi creo que es más importante dentro de este ecosistema FAIR que vuestros datos de investigación estén bien catalogados, descritos, para que otros investigadores los puedan entender, que simplemente aportar un fichero de ristras de datos sin ningún tipo de contexto, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, os he puesto como una chuleta de lo que podéis hacer vosotros, ¿no? En la práctica, sin que tengáis que volveros locos, ¿no? Con todo este tema de los principios FAIR, porque ya os digo que hay algunas cosas que no os competen a vosotros, que nos competen más bien a los que gestionamos estas plataformas digitales, y básicamente lo que vosotros podéis hacer es lo que os estoy diciendo, aportar los metadatos. Por ejemplo, imaginaos que Lidia un día os empieza a pedir, por favor, mandadme las descripciones, los metadatos de vuestros datos de investigación. Pues es que Lidia no va a tener ningún sitio de donde pueda sacar la información sobre esos datos de investigación, qué es lo que representan, a qué cobertura temporal y geográfica tienen. Si todos estos datos han peinado una zona concreta de una villa romana o no. ¿Cuál es precisamente el periodo histórico en el que se encuadra esos datos que habéis recogido? Todo tipo de información contextual, pues que hayáis utilizado los datos, las bibliografías, las publicaciones de otras personas. Ese tipo de información un bibliotecario no la tiene, a menos que el propio investigador lo genere, ¿no? Lo ofrezca. Por eso es tan importante la colaboración entre los investigadores y los bibliotecarios o el data scientist que se vaya a ocupar de depositar toda esta información en un repositorio. Por ejemplo, la licencia de uso. ¿Cuál es la licencia que queréis darle? Por ejemplo, el fichero README, que es ese fichero que lo que da es una información muy básica sobre las variables que están representadas en el fichero de los datos,
un resumen de todos los métodos estadísticos y computacionales que hay detrás de vuestros cálculos o de vuestros resultados. Ese es el tipo de información que vosotros podéis aportar para que las descripciones sean fair. Y yo creo que, por ejemplo, esta diapositiva sería la más útil, a lo mejor desde el punto de vista práctico para vosotros como productores de datos de investigación. Así voy a hacer ya como unas pasadas de otro tipo de cosas como prácticas, ¿no? Que pueden ocurrir. Limpia tus datos. Esto es lo que decía al principio, que es como de perogrullo, ¿no? Hay que tener una cierta consistencia. Cuando se están recogiendo, imaginaros un Excel donde estáis recogiendo información sobre que tienen que ver con el emperador Carlos V, imaginaos, ¿no? Pues, ser consistente. Si decís Carlos V, siempre utilizar Carlos V en toda la spreadsheet. No empezar a decir a veces Carlos I de España, Carlos V o cualquier otro título que haya tenido el emperador. Todas las columnas donde estáis recogiendo datos que tengan nombres que sean sensibles, o sea, que signifiquen algo para cualquier investigador que no está involucrado en el proyecto de investigación y que lo entienda. Que no haya repeticiones en la fila de los datos, que estén limpios, que no haya duplicados, que no se estén expresando la misma información con distintos formatos. Es este tipo de cosas que parece que es una tontería, pero que puede echar por tierra un proyecto de datos de investigación. Porque yo lo he visto muchísimo en mi trabajo en el CSIC, de investigadores que vienen con unos grandes ficheros de datos o con un Access gigantesco lleno de datos de investigación, pero después a la hora de la verdad, cuando vamos a verlo dentro, pues hay muchísimas duplicaciones, un montón de parcelas de información que están rellenadas de una manera muy parcial, partes que están completamente erróneas porque no son compatibles la información que han metido con el formato del Access. Entonces, otra recomendación que yo suelo dar siempre a los investigadores del CSIC es invierte tiempo al principio del proyecto para organizar una estrategia para que los datos desde el principio se estén incluyendo, sea en un Excel o sea cualquier otro formato, de una manera absolutamente sistemática. Y comparte esa estrategia con todos los integrantes del proyecto de investigación, ¿vale? Y por supuesto, después poner por escrito una estrategia de versionado, como cada cuánto tiempo se van a actualizar estos datos. ¿Qué persona del proyecto de investigación va a tener la responsabilidad de actualizar estos datos? ¿No? Este tipo de cosas. Porque limpiar los datos a toro pasado, al final de un proyecto que es intensivo de datos de investigación, es muy difícil. La descripción de los datos, un poco ya lo hemos ido hablando. Estos serían los metadatos, ¿no? Que es la información sobre los datos de investigación. Pues, esenciales en un proyecto de arqueología e historia, pues sería el título del proyecto, lo hemos estado viendo, que es importantísimo. Relacionar vuestros datos de investigación con los objetivos de vuestro proyecto de investigación y dar todo tipo de información sobre el mismo. Cuáles son los investigadores implicados, por supuesto. Un resumen detallado del objetivo, los métodos y prácticas de documentación. Esto es fundamental. ¿Qué tipo de datos son los que estáis haciendo públicos a través de un repositorio? Porque en ningún momento, cuando hablamos de datos FAIR, nadie está esperando u obligando a los investigadores a publicar en acceso abierto todos los datos de investigación que ha generado. Por supuesto que no. Tú en un plan de gestión de datos puedes perfectamente explicitar que vas a poner público en la web una parte de los datos de investigación o aquellos que consideráis que son más interesantes o que pueden aportar más valor a vuestra disciplina, a vuestra línea de investigación, y mantener otras colecciones de datos que habéis generado durante el proyecto, pues porque queréis todavía tener tiempo para analizarlo con tranquilidad, porque, por supuesto, quien genera una colección de datos tiene toda la legitimidad y todo el derecho de ser los primeros que exploten
en el buen sentido de la palabra, esos datos de investigación. O sea que DatosFair no significa necesariamente que vuestras colecciones de datos tengan que ser abiertas de una manera automática e inmediata. Eso todo se tiene que explicar en el plan de gestión de datos, por ejemplo. Y no hay ningún problema. Y de hecho, estar compartiendo en un repositorio datos de investigación que sí que ocupan mucho, que son muchos ficheros y demás, muchas carpetas, pero que no aportan nada al avance de la disciplina, pues en el fondo es una tontería. Es mucho mejor identificar dentro de un equipo de investigación cuál es el subset o cuál es la parte de todos nuestros conjuntos de datos que aportan más, cuáles son los más interesantes para otros investigadores, para la disciplina en general, y centrarse en esos para la publicación, ¿no? Por supuesto, en arqueología y en historia, pues la delimitación geográfica y temporal, pues importantísima. Pero después también tenemos otros metadatos que son muy importantes, las palabras clave, pero no las palabras clave con las inventéis vosotros. Por ejemplo, si estáis haciendo un proyecto de investigación sobre las ánforas romanas de un periodo concreto dentro de un contexto histórico muy concreto y resulta que ya hay un sistema de clasificación mundial que define y conceptualiza cada tipo de ánfora que se hizo en ese periodo, no vayáis vosotros y os inventéis un descriptor nuevo para las ánforas. Usar siempre, si existe, por supuesto tiene que existir, un sistema de vocabulario controlado, una ontología, una taxonomía, no sé, cualquier palabra equivalente, un sinónimo, y utilizarlas. Y sobre todo, utilizar un vocabulario controlado en que cada concepto del vocabulario lleve un identificador digital persistente, que es lo que os estaba comentando antes, ¿no? Que mucho, también cuando hablamos de DatosFair, tiene que ver con la posibilidad de que no solamente las personas, los humanos, podamos acceder a la información leyéndola, sino que también puedan acceder las máquinas. Y las máquinas no entienden las palabras. Las máquinas lo que entienden son los identificadores digitales que están detrás de las cosas. Por eso siempre el enfoque es utilizar vocabularios controlados que tengan este tipo de información. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, esto os quería enseñar aquí. A ver. Estos serían dos repositorios de acceso abierto que tienen colecciones de datos de investigación. Entonces, ¿veis? Esto es una biblioteca de la Universidad de California y veis, pues bueno, esto es una edificación, ¿no? Que está en Turquía. Esto es una pequeña descripción, pero estos serían todos los metadatos. Cuando hablamos de la descripción de los datos de investigación, pues serían todos estos datos, ¿no? Esto sería la descripción, cómo citar este trabajo, pero veis que aquí no estamos citando la publicación o el libro que ha resultado de este proyecto de investigación. Estamos describiendo los datos, los conjuntos de datos. Entonces aquí viene la descripción que es sobre los datos, cómo se han generado, con qué metodología, con qué sistema, con qué software, qué es lo que representan los datos, de qué periodo y demás, la época en la que han sido recogidos, ¿no? O sea, no solamente la época en la que se encuadran históricamente, sino cuándo se han recogido, en qué periodo, cuál es el periodo, los extremos de recogida inicial y final, todos los autores, ¿veis? ¿Cuál es el investigador principal? Todos los demás miembros del equipo. Estos son los metadatos. O sea, todo esto son información, cuáles son las publicaciones relacionadas para que le den contexto a los datos. Porque cuanta más información contextual, más útiles van a ser estos datos de investigación para el resto de los investigadores, ¿no? Entonces veis aquí las referencias y veis, por ejemplo, aquí te lleva dentro de la biblioteca digital pues a otros resultados de datos y de otros recursos de resultados de investigación que se centran en este lugar. Entonces, estos son buenos ejemplos para que veáis
qué tipo de metadatos, qué tipo de descripción hay que darle a vuestros datos de investigación. ¿Veis? Esto, por ejemplo, Lidia, si vosotros no se lo decís, ella no tiene manera de saberlo. ¿Vale? Porque el cómo, cuándo y por qué de la producción de vuestros datos de investigación lo tenéis vosotros en la cabeza. Vamos a ver otro. Aquí, los vocabularios controlados, estos famosos que os decía. No sé si los conocéis. El del Getty Institute en California, pues, aparte de ser un instituto, o sea, aparte de ser muchas cosas, un museo, un centro de investigación, un centro de documentación, una gran biblioteca y demás, ellos mantienen unos vocabularios controlados relacionados con arquitectura, con arte, con historia en general, que son de los más usados en el mundo. Entonces, por ejemplo, este vocabulario sería interesante que vosotros lo tuvierais en cuenta cuando tuvierais que describir algunos aspectos de vuestros datos de investigación. Por ejemplo, yo vengo aquí, esta sería la web de los vocabularios controlados de Getty porque tiene más de uno. Por ejemplo, uno que es muy famoso es el de arquitectura y arte. ¿A qué es este? Entonces, imaginaos que vosotros estáis, bueno, aquí me pone Neptuno. Imaginaos que estáis recolectando datos de investigación sobre un palacio en no sé dónde, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pongo la palabra palace. Para ver el vocabulario qué conceptos, qué descriptores me da en torno a la palabra palace, ¿no? Y entonces, por ejemplo, imaginaos que nosotros estuviéramos haciendo algo de palacios ducales. Pues entonces yo me vengo aquí y una buena práctica a la hora de describir vuestros datos de investigación es que no solamente en esa ficha descriptiva de los datos como la que os he enseñado, esta, ¿no? La ficha descriptiva es esto, todos los metadatos son estos, ¿no? Pues una buena práctica sería que a la hora de incluir palabras clave, descriptores, keywords a vuestra descripción, incluyerais conceptos que proceden de un tesauro ampliamente reconocido en el mundo. Y que además fuera un tesauro que generase para cada concepto una URL unívoca. En este caso, la URL unívoca de Ducal Palaces es esta. ¿La veis? Es esta. O sea, que esto sería un vocabulario controlado que se ha construido según los principios de los datos abiertos enlazados, que sería, digamos, una tecnología específica, unos estándares específicos que hay para el manejo de la información digital en la web. Así que esta es otra gran recomendación. Si vais a usar un vocabulario controlado para describir partes de vuestros datos de investigación, buscar un vocabulario que además de, por supuesto, controlar la palabra, el concepto, que todo el mundo que trate palacios ducales utilice exactamente esta expresión para referirse a ellos, sino que además se genere desde la propia plataforma que mantiene el tesauro, se genere una URL permanente y unívoca, que sería esta. De manera que esta URL también se incluiría en el registro descriptivo de metadatos de vuestros datos de investigación. O sea, esto sería una buena práctica también para que vuestros datos cumplieran con las recomendaciones de los datos FAIR. Ahí os he puesto otros vocabularios, otras herramientas donde podéis ir a descubrir vocabularios controlados. ¿Qué es lo que ocurre? Que en algunas disciplinas, y esto en historia es bastante frecuente, se pueden dar vocabularios controlados que están hechos, digamos, a la antigua usanza. O sea, que son vocabularios que también se han empezado a construir antes de la aparición de Internet, ¿no? Antes de esta explosión de información digital, y que sean simplemente sistemas de control de conceptos que simplemente
hayan uniformizado el concepto que describe algo, sin un identificador digital persistente al lado. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos? Bueno, pues si en vuestra disciplina no hubiera un vocabulario según los preceptos de los datos enlazados que os he enseñado, o sea que se genera un identificador persistente digital para cada concepto, pero sí que hay un sistema de clasificación muy conocido entre todos los colegas de la disciplina, aunque sea de estos de primera generación, pues es mejor utilizar un vocabulario controlado de primera generación sin identificadores persistentes a ningún vocabulario controlado en absoluto. ¿Vale? O sea que la preferencia sería con identificadores persistentes, pero si no lo hay, pues entonces utilizar un vocabulario controlado ampliamente conocido y usado en vuestra disciplina. Pero bueno, la tendencia también por todo esto en torno a FAIR es que vayamos hacia vocabularios hechos como este de Getty que comento. Por ejemplo, no sé si conocéis estos tesauros que se mantienen en la web del Ministerio de Cultura sobre diccionarios de patrimonio cultural de España, que están muy bien hechos tecnológicamente, porque tal y como os estoy subrayando aquí, para cada concepto son distintos diccionarios, vocabularios controlados de patrimonio. Se le ha generado un identificador digital persistente. De manera que yo creo que es interesante, pues que por lo menos que los conozcáis, ¿no? Igualmente, formatos. Vosotros en el plan de gestión de datos, pues también vais a tener que indicar y explicitar cuáles son los formatos en los que vais a generar unos datos y después en qué formato les vais a dar difusión pública a través de un repositorio. Cuando hablo de formatos, pues me estoy refiriendo, ¿sí? Por ejemplo, imaginaros que vosotros, vuestros datos de investigación son bibliografías, ¿no? Porque eso ahora mismo tendría tratamiento de datos de investigación. Bueno, pues, ¿qué tratamiento, qué formato vais a elegir para la bibliografía, ¿no? Que sería una información textual? ¿Lo vais a hacer con el Word? ¿Lo vais a hacer en formato ODT? ¿Lo vais a hacer en formato PDF? ¿Lo vais a hacer en formato PDFA? ¿Lo vais a hacer? Hay distintos, ¿no? En docx, ¿en cuál? Porque a lo mejor a vosotros os parecen que todos los formatos son iguales, pero con vistas a la accesibilidad y la preservación a largo plazo, no todos los formatos son iguales. Es mucho más probable que se mantenga para generaciones futuras un documento que se ha hecho en formato PDF-A a un documento que se ha hecho simplemente en formato PDF, ¿no? De manera que, por ejemplo, este tipo de consideraciones también hay que tenerlas en cuenta en el plan de gestión de datos. Recursos o chuletas donde uno puede ir sin volverse loco para ver qué formato sería el mejor, ¿no? Pues, por ejemplo, esta que os he puesto aquí, que sería también del Archaeology Data Service, ¿no? De esta biblioteca digital británica que tiene un montón de manuales y de recursos de apoyo para los arqueólogos. Y después, aparte de tener en cuenta las propiedades de cada uno de estos formatos según la accesibilidad a la preservación a largo plazo, pues después hay una serie de pautas que es como lo de limpiar los datos, ¿no? Como de perogrullo, pero que aún sabiéndolo muchas veces no lo hacemos, que es mantén siempre el fichero nativo original en que has empezado a recoger los datos. Eso no significa que después no puedas crear copias derivadas en otros formatos, para otros usos, para otros propósitos, por ejemplo, para la difusión online. Pero no te deshagas nunca, por ejemplo, del formato originario nativo en el que has empezado a recolectar los datos. Después, por ejemplo, no mantengas ficheros, ¿no? O información donde se están mezclando textos e imágenes incrustadas. Con un propósito de gestión con accesibilidad y preservación a largo plazo, es mejor que eso lo separes, que por un lado vayan los textos, por otro lado vayan las imágenes o lo que son los recursos audio. Entonces, habría que como gestionar, esto es lo que significa gestionar, cómo vas a tratar dentro de tu proyecto de investigación
estos distintos formatos que se pueden ir generando. Pues esto también es importante que lo tengáis en cuenta en el plan de gestión de datos y que, por supuesto, después lo llevéis a cabo. Ficheros comprimidos o no, yo esto siempre tengo una lucha en mi trabajo, porque claro, es muy fácil poder comprimir un montón de ficheros en un zip, pues porque es más ligero, es mucho más fácil también depositarlo en nuestra biblioteca digital, pero implica retos para quien tiene que descargarse todos estos ficheros. Imaginaos investigadores, por ejemplo, que puedan vivir en un país con una cobertura de Internet débil o en lugares con una cobertura de Internet débil. Descargarse un zip puede requerir incluso horas. Después, ¿qué es lo que tiene de inconveniente el zip? Que no te permite hacer una descripción pública, o sea, user-friendly, de cada uno de los componentes del zip. Esto también forma parte de la estructura que le vais a dar a vuestros recursos. De manera que yo siempre recomiendo para nuestra biblioteca digital, que es Digital CSIC, que no se compriman los ficheros por línea general. ¿Por qué? Pues porque son más user-friendly de cara a cualquier usuario del mundo para poder descargárselos más rápidamente y también porque así el usuario va a poder ver una descripción, como esta pantallazo que os he puesto aquí de nuestro repositorio, que como no hemos hecho una compresión de todas las imágenes de estos cráneos, un usuario de fuera, antes de descargarse una imagen, puede aquí leer fotografías de los cráneos fueguinos, ¿no? De manera que previamente a la descarga del fichero puede obtener un mínimo de información para decidir si le interesa o no. ¿Vale? O sea que el tema de los ficheros comprimidos tiene alguna ventaja, pero desde mi punto de vista tiene un poco más de inconvenientes, ¿no? Todo esto también forma parte de vuestro plan de gestión de datos. También otra cosa, y esto sería como un punto, esto para los que van de 10, ¿no? Y que está muy relacionado con el tema este de los formatos. ¿En qué formato vais a ofrecer vuestros datos de investigación? Pero no ya distintos recursos que forman parte de vuestra colección de datos, sino lo mismo en distintos formatos. Bueno, pues por ejemplo os pongo aquí una buena práctica que es del repositorio epigráfico de Heidelberg, que ellos, no sé si lo veis aquí, están ofreciendo sus ficheros de datos en distintos formatos. En XML, en CSV, en BibTeX, en RDF. O sea, esto está facilitando ofrecer los datos en distintos formatos, porque imaginaos después que, esto por supuesto siempre dentro de la ética y la integridad de la actividad investigadora, que haya un investigador que prefiere descargárselo en el formato BibTeX porque ese es el formato compatible para después analizar los datos dentro de un programa informático que él tiene, que ha comprado su universidad para lanzar cálculos. O otra persona diga, no, yo prefiero descargármelos en CSV porque a partir del formato CSV voy a poder extraer más fácilmente o hacer una serie de queries para extraer determinadas informaciones. O sea que esto también, el ofrecer lo mismo en distintos formatos, pues es un valor añadido y una práctica también considerada de ciencia abierta. La segunda parte, que sería el poder acceder o poner a disposición pública estos datos de investigación a través de APIs, que son programas online que permiten a los informáticos extraer de una manera masiva un montón de datos de una tacada. Esto, por ejemplo, sería ya más bien responsabilidad de los gestores de las bibliotecas digitales, no tanto de los investigadores en sí. Pero de la primera opción, que sería ofrecerla en distintos formatos, sí que vosotros como creadores de datos podéis hacer mucho. Igualmente, ¿cómo se van a llamar vuestros ficheros? Y cómo vais a organizar en vuestros ordenadores la estructura de todos los resultados de investigación que vaya a generar. Yo ya estoy harta de decírselo a nuestros investigadores, ponerle nombres, en primer lugar, intuitivos a vuestros ficheros. No les pongáis un nombre que sea datos final,
Porque dentro de una óptica de una colección de datos de investigación y subirlo en un repositorio simplemente con ese nombre, no aporta ninguna información a los usuarios. Sin embargo, si vosotros le ponéis el nombre al fichero, que es el nombre del proyecto, el año de realización, alguna palabra clave que sea muy distintiva de lo que contienen esos datos dentro, y a lo mejor también la versión, eso no solamente va a favorecer que se puedan ser recolectados por las arañas, ¿no? Por los crawlers que hay en la web, sino que también a nivel de usuario va a ser mucho más intuitivo saber lo que tiene ese fichero. Por ejemplo, también a la hora de evitar poner caracteres raros en el nombre de los ficheros. Si ponéis aquí un punto y coma en algún sitio del nombre del fichero, ya os digo con seguridad que vuestro fichero dentro de varios meses o varios años no se volverá a abrir. Porque esos caracteres raros son como un obstáculo para que se puedan abrir los contenidos digitales, ¿no? Entonces son cosas que parecen tonterías, pero desde vosotros podéis hacer mucho, ¿no? Para contribuir a mejorar la calidad en la gestión de vuestros datos. Igual que cómo vais a organizar dentro de vuestro ordenador todos los resultados que genera un proyecto. No sé si lo veis aquí en la parte derecha, ¿no? De la diapositiva que dice folders. Esto ha sido un pantallazo que he hecho de un ejemplo de buena organización de todas las carpetas y ficheros que tienen que ver con un proyecto de datos. Pues si os fijáis, por un lado se han abierto varias carpetas que son las que contienen los datos de investigación en sí, son sonidos, son texto, son imágenes, son bases de datos, o sea, están como subdivididas por formatos, y después una segunda parte de toda la carpeta del proyecto de investigación tiene que ver con la documentación. Tiene que ver con, por ejemplo, que la metodología que se ha utilizado para recoger y analizar esos datos. Tiene que ver con la recolección de hojas informativas, porque se trata de un proyecto de investigación donde se ha recogido datos de información personal, ¿no? Y todo ese tipo de documentación que se ha generado como trámite, digamos, administrativo en el proyecto, también hay que guardarlo. Entonces son como buenas prácticas porque cuanto más limpios estén vuestros datos, cuanto mejor estén descritos desde el inicio, cuanto más rápido o más temprana sea la puesta en marcha de una estrategia para que todos los investigadores denominen a los ficheros de la misma manera, para que todos los investigadores clasifiquen las distintas carpetas de la misma manera, pues cuanto antes se haga esto, más fácilmente después será el depósito y la publicación de parte de esos datos de investigación en un repositorio. Porque claro, todo esto se hace no solamente para que vosotros podáis gestionar mejor internamente vuestro proyecto, sino para que después lo que publiquéis en un repositorio tenga sentido de cara al resto de la comunidad científica, ¿no? El fichero README, que antes os he enseñado uno en el GitHub. Pues el fichero README no son datos de investigación en sí. Es este ficherito que suele ser un TXT, en formato TXT, que es como una chuletita, ¿no? Y normalmente lo que se llama README porque se le está pidiendo al usuario, por favor, léeme antes de empezar a descargarte los datos de investigación. Y lo que hace es dar un resumen, pero bastante detallado, de lo que se va a encontrar en el fichero de datos de investigación, ¿vale? Para encuadrarlo, para que después cuando esa persona abra ese Excel, ese CSV o lo que sea, pueda entender todas las variables y todos los números que se vaya a encontrar o cualquier otro tipo de valor, ¿no? Ahí también os he puesto algún ejemplo de nuestro repositorio para que lo podáis ver, ¿no? Después ahora se ha puesto muy de moda dentro de todo este mundo, ¿no? Este ecosistema que nos invade, que es la ciencia reproducible, la ciencia abierta, lo que son los replication data. Porque es lo que os decía, o sea, aquí lo importante no es solamente el valor de subir ficheros en un repositorio público con todos los datos de investigación que vosotros habéis generado, sino el valor es toda esa otra información contextual
que estáis aportando. Pero yo muchas veces lo digo en el trabajo. No me aportes únicamente tu fichero que está recogiendo no sé cuántas actividad marina en el fondo del mar, que son ristras de números, ¿no? sobre peces y sobre otro tipo de organismos que estén en el fondo del mar. Porque si tú eso no me lo envuelves con metadatos, con vocabularios controlados, con una licencia de uso que le diga al resto de las personas cómo puede reutilizar esos datos, con un fichero README que haga un resumen de lo principal del conjunto, con un contacto email del investigador principal u otra persona del equipo que puede ser contactada para mayor información, con una relación de todas las publicaciones que han derivado del estudio de esa base de datos o que hayan sido base para la creación de esa base de datos. O sea, sin toda esta información no tenemos lo que se llaman los replication data, que serían esas colecciones de datos que precisamente porque tienen toda esa información y todos esos ficheros complementarios también a disposición online, que otros investigadores pueden replicar la ciencia, la investigación que hay detrás. O sea que igual, esto es otro listado de cositas, de ficheros a tener en cuenta para depositar en el repositorio junto con el fichero de los datos de investigación. Por supuesto, si habéis desarrollado un script, un pequeño código, una pequeña herramienta online para tratar o para analizar los datos. Y os he puesto también ahí un ejemplo. No lo voy a enseñar porque vamos un poquito retrasados, pero son todas buenas prácticas para cuando en la eventualidad de tener que hacerlo, sepáis cuál es el tipo de información o el tipo de ficheros complementarios que deberíais de aportar. Como he dicho antes, pues el tema del copyright y todo lo que es qué tipo de licencias de uso asignar a los conjuntos de datos de arqueología, pues digamos que no hay un consenso dentro de la disciplina. En otras disciplinas hay un consenso bastante más, digamos, uniformizado, más sólido, mientras que en arqueología no. Tenemos países que están abogando por unas licencias muy abiertas, por ejemplo, en el mundo anglosajón se intenta adoptar mucho la definición de datos abiertos, que es que los datos no solamente se hacen disponibles gratuitamente en un repositorio público, sino que después los usuarios, otros investigadores u otras personas que se descargan esa información puedan hacer muchas cosas con esos datos. Por ejemplo, hacer obras derivadas o crear su propia base de datos a partir de esos datos, ¿no? Todo eso, esos términos de uso los rigen las licencias. Entonces, tenemos países o instituciones que abogan por licencias muy abiertas, muy generosas, y otros países o instituciones que tienen una visión mucho más conservadora y que dicen, bueno, nosotros vamos a ofrecer los metadatos, ¿no? Que ya sabemos lo que son estas descripciones, pero lo que son los datos en sí no los vamos a ofrecer. O a lo mejor vamos a establecer un procedimiento formal por el cual un investigador que esté interesado en ver nuestros datos, pues se puede poner en contacto con nosotros, hacernos una solicitud formal, nosotros lo evaluamos y después ya decidimos si sí o si no. Eso también es un recorrido administrativo que puede decidir una institución. Pero claro, para ello, que por supuesto es válido, hay que crear una política, ¿no? Para que no sea arbitraria y para que toda la comunidad investigadora lo sepa de antemano. Hay algunos repositorios, por ejemplo, en ciencias sociales, pues que lo hacen, ¿no? Porque hay mucha información personal, por ejemplo. Pues vosotros podríais tener también un tratamiento o una política a nivel de instituto sobre, ¿tenemos una licencia a nivel de instituto para cuando empecemos a difundir o publicar nuestros datos de investigación? ¿O cada persona va a decidir? ¿O según el tipo de datos arqueológicos se van a ir aplicando una u otra licencia? Pero bueno, la foto que se ve desde fuera es que no hay ninguna uniformización con instituciones y países muy abiertos y con otros que aportan pocas colecciones de datos, digamos, dentro del paradigma de ciencia abierta. Os voy a enseñar
os he estado hablando que, por ejemplo, licencias abiertas, sobre todo serían las Creative Commons. Entonces vosotros, cuando aquellos que estéis interesados en asignar una licencia abierta a vuestros datos de investigación, pues serían en general las Creative Commons. Otro estándar para indicar qué es lo que se puede hacer o no con vuestros datos de investigación a través de un mensaje online sería este otro estándar, que son los Right Statements. Estos son licencias estándares, significa que son conocidas y de aplicación en todo el mundo. Porque yo me puedo inventar ahora mismo una licencia que sería mi licencia personal, pero claro, nadie la conoce en el mundo, solo yo. Entonces, igual, siempre vamos hacia prácticas estándares que conozca todo el mundo. Pero se pueden dar otras situaciones en las que ni las Creative Commons ni los Right Statements sean válidos para vuestros conjuntos de datos, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, no lo sé, podría ser una cuestión a decidir a nivel de instituto, para que hubiera una cierta política, ¿no?, conocida. Los principios CARE, esto es una cosa que aquí, digamos, en Europa no ha llegado tanto, pero también por su propia característica. Pero en otros países, sobre todo en el mundo anglosajón o en países que tienen amplias poblaciones aborígenes, están muy de moda también ahora los principios CARE, que serían, vale, cuando se han, por ejemplo, recogido datos de investigación que han sido, digamos, extraídos, en el buen sentido de la palabra, de entrevistas o encuestas a poblaciones aborígenes, de alguna manera la buena práctica profesional pues sería hacer partícipes a estas poblaciones en la toma de decisiones de cómo se van a difundir, por ejemplo, esos datos de investigación, o si ellos desde sus parámetros culturales están de acuerdo con que esa información termine online, ¿no?, en Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son unos principios que están teniendo mucho impacto en el modo en que se gestionan los datos de investigación, sobre todo en humanidades y ciencias sociales, en países de este tipo. O sea que, en principio, aquí en Europa no se habla mucho de los principios CARE, pero imaginaos, si vosotros tuvierais un proyecto de investigación en uno de estos países, una buena práctica a tener en cuenta en vuestra gestión de datos sería absolutamente tener en cuenta los principios CARE, ¿vale? Estas son dos herramientas para que os ayudan de una manera muy amigable a decidir qué licencia estándar global aplicar a vuestro conjunto de datos sin tener que ir a mirar lo que es el texto legal jurídico en sí, sino que es una cosa que a través de unas preguntas muy amigables, muy inteligibles por todas las personas, pues te ayuda a decidir qué licencia o no. Yo la verdad que siempre recomiendo que los investigadores las usen, en vez de hacer decidir al data scientist sobre qué licencia es mejor para su propio conjunto de datos, ¿vale? O sea, que ahí os lo dejo son todo herramientas gratuitas para que le echéis un ojo y sobre todo la que está en la parte derecha, pues es muy útil para poder hacerlo, para datos de investigación y para software que vosotros podáis generar. Igual, ¿no? Datos confidenciales medioambientales, como tenemos este aspecto de geolocalización tan importante en vuestra disciplina de arqueología, pues absolutamente válido en un plan de gestión de datos, pues indicar que el equipo de investigación ha decidido, para evitar prácticas de pillaje o de robos o de cualquier práctica ilegal sobre un yacimiento arqueológico, pues no dar las coordenadas geográficas precisas geolocalizadas, ¿no?, del yacimiento. Eso es una práctica muy habitual dentro de los equipos de investigación, pero hay que crear la política previamente y hacerla conocida, ¿no?, en el plan de gestión de datos. Por ejemplo, ahí os he puesto, no sé si conocéis IDEARC,
CREAR, que es una plataforma del CSIC que da acceso a datos, creo que son de carbono, prehistóricos. Se han volcado un montón de datos de este tipo en un visor web, entonces tú puedes ir haciendo búsquedas, consultas de los datos, pero nunca se dan la geolocalización concreta del lugar. O sea, se da una indicación general y esto precisamente se hace por esto que os comento, ¿no? Para un poco hacer tratamiento de estos datos que son un poco confidenciales. Veo que nos hemos pasado un poco de la hora, voy a ir rápidamente mencionando durante 5 o 10 minutos este otro tipo de herramientas que para un poco, pero vamos, que estamos ya casi terminando, ¿no? También a la hora de elegir un repositorio para depositar vuestros datos, tened en cuenta que el repositorio puede tener ya de por sí una política sobre las licencias de uso. O sea, que hay repositorios que, por ejemplo, deciden que todos los metadatos, que son esas descripciones de los datos de arqueología, de todos los conjuntos que se van a depositar en su plataforma, van a ir con una licencia de uso completamente abierta. A lo mejor vosotros queréis aplicar a vuestros metadatos unos usos que no sean tan generosos. O, por ejemplo, no consideréis que, bueno, es que nosotros hemos tardado años y años en documentar y describir todos estos recursos y estas colecciones de datos para que ahora se depositen en un repositorio que permite incluso que terceras partes hagan un uso comercial. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en la plataforma de Archaeology Data Service para los metadatos? ¿Vale? O sea que esto hay que tenerlo en cuenta previamente de la elección del repositorio donde vais a depositar vuestros datos, porque os podéis llevar alguna sorpresa. Nosotros, por ejemplo, en el repositorio, en Digital CSIC, no tenemos una licencia que permita usos comerciales de nuestros metadatos. Tenemos una licencia que permite uso y explotación de los metadatos para fines educativos y de investigación, pero no para usos comerciales, por ejemplo, ¿no? O sea que también hay que tener en cuenta un poco cómo, qué enfoque tiene cada repositorio, ¿no? Bueno, aquí os he puesto también esta biblioteca digital que hace un tratamiento completamente opuesto, que es que incluso con datos de investigación que podrían ser considerados personales porque es sobre información de enterramientos, pues adopta una postura pues muy abierta de licencias absolutamente generosas, las más generosas que existen, ¿vale? Que son las de Creative Commons BY, que son las que permiten incluso una explotación comercial de los datos que se encuentran aquí. Esto es una biblioteca digital, creo que austríaca o alemana, no me acuerdo. De manera que veis, ¿no? que tenemos muchos ejemplos diferentes, muchos tratamientos legales de unos países a otros. Incluso con datos que pueden ser de carácter confidencial o personal. Y este otro, que yo creo que me voy a parar aquí, que os quería enseñar porque es muy buena práctica. Yo invito a todos que veáis tanto la web de este proyecto Panormos, que es la web del proyecto en sí, con toda la información sobre el proyecto de investigación, y después cómo están organizando la publicación de los resultados de investigación, en concreto los datos de investigación, en un repositorio generalista que es Zenodo. ¿Veis? Esto es datos de investigación de encuestas sobre el campo, no de trabajo de campo. Y veis, esto es un repositorio que no es específico de arqueología, sino que es uno generalista que recoge recursos de todas las disciplinas. Y veis que estos serían todos los datos, las colecciones de datos que se están aportando como resultado del proyecto. Veis que aquí está la licencia, el README, que es lo que hemos estado hablando. Aquí además hay distintos README porque según qué carpeta o cada fichero, también es una buena práctica hacer tantos README como carpetas o ficheros se puedan encontrar si hay muchas diferencias entre unos y otros. Y después veis aquí, ¿no?
que empiezan a recogerse todos los datos, los distintos tipos de datos, veis en formato CSV, que también sería uno de los formatos preferidos para la gestión de datos FAIR. Después hay un README que se ha creado con R, que yo no sé si utilizáis esta tecnología, que está muy bien para poder ir documentando todos los cálculos que se van aplicando sobre los datos de investigación. Después veis, igual, se van recogiendo distintos tipos de datos, de manera que si nosotros nos descargamos estos, veis que sigue un poco la estructura en carpetas y ficheros que os enseñé antes, que podría ser una buena práctica para empezar a organizar todos los resultados de un proyecto de datos en vuestro ordenador, ¿no? Pues se ha ido un poco replicando esa estructura cuando se ha publicado en este repositorio. ¿Veis? Y aquí, por ejemplo, no son solamente los datos en sí, sino también los scripts, los desarrollos software, las herramientas para analizar esos datos que estos investigadores han ido generando, los cálculos, veis que están todos hechos en formato R, para que otros investigadores vean no solamente los datos, sino todos los algoritmos, los cálculos, las sumas, las restas, las derivadas que han ido aplicando para ir extrayendo conclusiones de esos datos. Entonces, esto es un muy buen ejemplo para que veáis qué es gestión de datos de investigación cuando llegan a la fase de la publicación en el repositorio. Y después, ¿dónde está el...? Creo que era aquí. Uy, aquí sí. Y bueno, y después ya, básicamente habíamos terminado. Os he dejado aquí un par de ejemplos en digital de cómo los organizamos nosotros en el repositorio, que según las necesidades de los investigadores, nosotros somos muy flexibles y permitimos mostrar información de datos arqueológicos o históricos de maneras diferentes según lo que necesiten o requieran los investigadores. Y bueno, y después ya os dejo algunas herramientas, todas gratuitas, que pueden ser interesantes, bien para buscar vocabularios controlados o para hacer análisis de texto dentro de un documento, para ir extrayendo pues palabras clave o las más recurrentes, o para hacer anotaciones en los lados, todo, por supuesto, desde un soporte digital. Y bueno, y después otro tipo de pues, buscadores, como Ariadne, para ir a buscar conjuntos de datos que se encuentran en repositorios de acceso abierto en Europa. Y después también dentro del marco de la Nube Europea de la Ciencia Abierta, que poco a poco se está creando un gran catálogo pues, de recursos digitales relacionados con la historia de la arqueología. Estos son todo cosas para que tengáis como referencia, ¿no? Y después ya finalmente varias guías de buenas prácticas para quien quiera explorar con más detalle todas estas cosas.